Bien, ya estamos de vuelta con ustedes, con el doctor Julio Cabrera, un eminente médico científico de la República Dominicana, de aquí de Santiago, porque la gente que es de aquí aún le digan, ven a vivir para Santo Domingo, para Europa, porque la ciencia aquí es que se necesita. No, el que es de Santiago está aquí, se queda aquí. El doctor Cabrera fue director del Hospital de Niños, el doctor Arturo Grullón, hace un tiempo, y trabaja en la clínica Corominas. Ya trabaja más descansado, menos horas, pero trabaja. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Buenas noches, ¿cómo está, Bélgica? Sí, el doctor vino aquí y salió en muchísimos periódicos. Santa Anita le hizo un reportaje, porque él estaba luchando y ganó el pleito a las aseguradoras. Porque a veces, cuando se le enfermaba un niño, le querían poner en el seguro medicamentos baratos. Y él decía que hay medicamentos caros que son mejores y que se sanan rápidamente. Bueno, esa lucha la llevó y la ganó, ¿verdad, doctor? Que así fue. Gracias por venir. O sea, que él ha ganado varias batallas. Ahora es la del dengue. ¿Qué es lo que está ocurriendo con...? Bueno, mira, a nosotros nos preocupa la poca información que tiene la población sobre los signos que tiene que observar para acudir a los centros de salud. Entonces nosotros entendemos que el mensaje que se dice que toda paciente que tenga fiebre debe ir a una emergencia o a un centro de salud, nos parece que no es correcto, porque realmente se está sobrecargando las áreas de emergencia y eso tiende a colapsar el sistema de salud. La atención es menos eficiente. Entonces, cuando uno le pregunta, por ejemplo, a los pacientes, ¿qué tú entiendes que son los signos de alarma? Y le pregunta diferentes estratos sociales, o sea, que no solamente hay profesionales que no saben cuáles son los signos de alarma, que son la única razón por la cual se debe acudir a un centro de salud si se piensa que se tiene dengue. La mayoría dicen que es fiebre, que es una erupción, que es dolor de cabeza, y eso nos da una idea de la desinformación que tiene nuestra población, la pobre orientación sobre cuándo se debe buscar ayuda de un médico o cuándo se debe acudir a una emergencia. Porque fiebre y dolor de cabeza son síntomas muy inespecíficos que lo presenta cualquier proceso viral, ¿verdad? Entonces, tú no puedes decirle, como han hecho las sociedades especializadas, como han hecho la mayoría de los especialistas y como hace el propio Ministerio de Salud, de que todo el que tenga fiebre acuda a la emergencia o acuda a su médico por la posibilidad de que tenga dengue. Porque a final de cuentas, no importa el cuadro febril que tenga un paciente, sea dengue o no sea dengue, el tratamiento en las primeras 72 horas va a ser igual. Y el único tratamiento es la hidratación oral, darle agua, jugo. Eso no va a cambiar. Entonces no importa si cuando yo veo un paciente que tiene un día, 2 días o 3 días de fiebre, si es dengue o no, el manejo va a ser igual. Lo que es importante es, y lo que debe saber el pueblo, es si sus niños tienen datos de alarma, signos de alarma. ¿Y cuáles son esos signos de alarma que debe grabarse la población para tomarlo en cuenta y para que sus niños no tengan riesgo de fallecer o de complicarse? Vómito persistente. ¿Cuál es la definición de vómito persistente? Más de 3 vómitos en un día o en una hora. Eso es vómito persistente. No es un vómito ocasional. Vomité ahora y me da un poco de jugo y lo tolero. No, ese no es un signo de alarma. El otro signo de alarma importante es el dolor abdominal fijo. No es un dolor abdominal que me duele la barriga y al ratico se me quitó el dolor. ¿Te duele? No, ya se me quitó. No, ese no es un signo de alarma. Es un dolor fijo, constante, que no se quita y que es el síntoma
principal de queja del niño o del paciente si es un adulto. Esos son los dos signos fundamentales de alarma que deben hacer que el paciente busque ayuda o vaya a donde su médico. No tiene que ir necesariamente a la emergencia, puede ir a la consulta del médico. Pero eso no ocurre en los primeros 3 días de la enfermedad del dengue. Entonces, no es necesario, como se ha dicho, que desde que tenga fiebre, llévelo al médico, porque puede ser dengue. Por eso es que están colapsando las emergencias. Correctamente. Entonces, el riesgo de eso es que además, fíjate, más del 90% de los niños que mueren por dengue han visitado un centro de salud más de una vez. Más del 90% fueron examinados cuando no estaban graves. Y el primer diagnóstico que se le dice al paciente es que tiene una amigdalitis. ¿Por qué? Porque en el primer día o en el segundo día puede haber enrojecimiento de la garganta, fiebre alta como lo da el dengue, y se piensa que es una amigdalitis. Si tú haces un análisis, un hemograma de laboratorio, en los primeros 3 días puede estar normal en los primeros 2 días. Entonces va a dar la falsa sensación a esa pobre madre de que su niño no tiene dengue, porque el hemograma salió bien y además tenía las amígdalas rojas, entonces lo que tiene es una amigdalitis, la gente se va muy confiada y no vuelve. Hay que orientar a esos padres y decir que en los primeros 2 días el hemograma puede estar normal. Por eso no es tan importante acudir a la emergencia en los primeros 2 días. No se va a chocar, porque el problema del dengue es que se entre en una etapa de pérdida de líquido, que se choque, esos son los que se agravan y esos son los que se mueren. Y los pacientes con dengue se mueren o por falta de líquido o por exceso de líquido. Entonces el médico tiene que evaluar bien en qué fase de la enfermedad está. Perdón, yo iba a decir, pero ahí mismo contestó, por exceso de líquido. Entonces yo iba a decir, si uno sospecha, no tiene que ir a la emergencia, sino al tercer día, pero tomar mucha agua, hidratarse. Correctamente. Pero usted dice, pero también puede morir por exceso de líquido. No, pero no por la vía oral. Por la vía oral no te va a morir nunca bebiendo agua, como usualmente uno lo bebe. Ahora bien, decimos que no debe temer en los primeros 3 días porque normalmente los signos de alarma no se presentan en los primeros 3 días. Ahora bien, un niño o un adulto puede tener vómito en la fase febril, que dura 3 días, que es la primera fase. El dengue tiene 3 fases: febril, crítica, que dura 48 horas, y convaleciente. Llueve, trueno, ventel, la enfermedad del dengue va a durar 7 días, no más ni tampoco menos. Entonces, si tú estás en la fase febril, lo que tú tienes que hacer es hidratarte. Si vomitas, no es un signo de alarma si es ocasionalmente. Obviamente, se prueba a ver si tolera la vía oral y se le da un poco de líquido. Si sigue vomitando, obviamente que hay que ponerle un suero, pero por 1 hora, y luego se envía a la casa para que continúe la rehidratación oral. Ahora, si presenta los vómitos persistentes, que generalmente es después entre el 3.º y 5.º día, ahí sí tiene que ir a la emergencia porque ese niño se va a agravar. Ahí no. Tú tienes que valorar en todos los días, pero sobre todo en los primeros 3 días, no solamente que esté tolerando la vía oral, sino cuánto orina. Esa es la otra pregunta que tienen que hacerse los padres. Está orinando, debe orinar por lo menos 4 veces al día, 1 vez cada 6 horas. Si pasa de 6 horas, se está deshidratando y tiene que ofrecerle más líquido. Si tú hidratas al niño en la fase febril, probablemente no se complique, porque no todos los dengue van a evolucionar a la forma grave. Óyeme, 75% de los casos de dengue son asintomáticos. Eso quiere decir que no hay ningún síntoma. Tú puedes tener ahora mismo dengue, está virémica, pero no tiene síntomas. Pero te pica un mosquito y ese mosquito que te pica a ti y coge el virus de ti, que está asintomática, me pica a mí y me produce dengue. Por eso la epidemia es tan difícil de controlarla, porque hay tantas personas que no tienen síntomas, pasan desapercibidas, pero el mosquito no tiene que ver con eso, la pica y va a transmitir la enfermedad
a otras personas. Entonces, es difícil controlar la epidemia. No hay gobierno que pueda controlar un brote epidémico por ese alto porcentaje del 75% de asintomáticos. Pero del 25%, que son los sintomáticos, el 98% se puede manejar en la casa ambulatoriamente. Hay un porcentaje que va a desarrollar los signos de alarma que mencionamos, que son varios más, pero los fundamentales y lo que puede retener la gente es el vómito persistente y el dolor abdominal. Ese es un porcentaje mínimo. La mayoría se va a manejar ambulatoriamente y solamente un 3 a 5% se van a hacer graves. Y de eso, un 1% a medio por ciento se van a morir. O sea que la mayoría es poco lo que no muere. deben morir, la mayoría. Entonces, realmente, se puede manejar ambulatoriamente, se puede dar el seguimiento. Y la otra pregunta que se debe hacer los padres es, ¿cuál es la actividad que desarrolla el niño? O si es un adulto en la fase febril, si está tolerando la vía oral, si está orinando y qué actividad está haciendo durante la fase febril. Si pasa el día entero durmiendo, eso no es bueno. Pudiera caer en un signo de alarma. Si tiene una letargia, una somnolencia, el niño que no ve televisión y antes estaba viendo siempre televisión, que pasa todo el día durmiendo, eso pudiera ser un signo de alarma. Pero fundamentalmente, más frecuentemente, el dolor abdominal fijo y el vómito persistente. Frente a esa situación, yo le digo a mis pacientes, ustedes no pueden esperar ni un minuto. Desde que le pasa eso, tienen que ir inmediatamente a la emergencia, porque se puede chocar. Y ahí no vale que tú le digas, no, pero que el pobre durmió poco, déjame dejarlo dormir y esperar, son las 12 de la noche, esperar mañana a las 6 de la mañana. No, no, no. Usted tiene que salir corriendo, porque en 4 horas se va a meter en choque. Y después que se mete en shock descompensado, le queda 0 minutos para vivir. Pero doctor, Oye, hay una situación que realmente para los ciudadanos es chocante porque cada año hay una crisis de dengue en el país. Todos los años. Sí. Entonces, conociendo todo ese manejo y conociendo todas esas debilidades que se dan en la ciudadanía, ¿por qué razón sea el Ministerio de Salud, sea el colegio médico, sea quien sea, que tenga esa explicación constante, de manera tal de que la ciudadanía esté enterada, de que la ciudadanía esté totalmente, que ya sepa lo que tiene que hacer, claro, en base a esas explicaciones que usted da? Y entonces, ¿qué podemos hacer, aparte de eso, qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, los comunitarios, para evitar que esa situación se dé? Porque nos dicen de que el tanque tiene que ponerle cloro, que tiene que tratar de que no haya agua estancada en los patios. Entonces, eso es lo que se nos dice. Yo te voy a decir, nosotros vivimos 10.080 minutos por semana. Eso lo vive todos nosotros vivimos. No hay nadie que viva un minuto menos, ni un minuto más. Ahora yo le voy a preguntar a ustedes o a los amigos que nos están mirando, a los televidentes. perdón, ahí algo que usted mandó, ¿en qué momento se va a colocar? Es para una explicación. Termine eso, sí, entonces para que Iván correcto, la coloque. Yo le voy a preguntar, ¿cuántos de nosotros, de esos 10.080 minutos que vivimos una semana, sacamos 10 minutos a la semana, una sola vez, 10 minutos solo, de los 10.080 minutos, para revisar si en nuestra casa o en nuestro alrededor hay criadero de mosquitos? ¿Ustedes lo hacen? En mi casa yo sí, en el patio, pero no en la casa de al lado. 10 minutos en su casa, usted saca 10 minutos a recoger todos los buenos. Sí. Si todo dominicano, todo ciudadano, saca 10 minutos a la semana para revisar su patio, su entorno y eliminar los criaderos, aquí no habría dengue. O habría muy poco dengue. Eso no lo puede hacer el gobierno. Eso no lo puede hacer
ninguna organización. Eso es una responsabilidad ciudadana, de que usted debe, porque usted me preguntó, ¿qué podemos hacer? Bueno, eso lo podemos hacer. Entonces, el mosquito nada más necesita en una tapita de refresco que se acumula un chin de agua, ahí se reproduce el mosquito. Nada más necesita medio cc de agua, un cc de agua, para poner la mosquita hembra a su huevo y reproducirse las larvas. Pero yo estoy seguro que la mayoría de nosotros no sacamos esos 10 minutos a la semana para revisar nuestro entorno. Si hiciéramos eso, aquí no hubiera tanto dengue. El dengue es endémico y el problema es que la campaña de fumigación, la fumigación es una intervención parcial, no resuelve el problema, porque la fumigación elimina el mosquito adulto, pero no eliminan los criaderos. Entonces el mosquito normalmente dura 30 días de vida, eso es su lazo de vida más o menos. Te va a matar el mosquito adulto, pero ¿y la que se están reproduciendo? ¿Y la cantidad de mosquitos que van a surgir nuevamente? Tú no te puedes pasar la vida entera fumigando y va a llegar un momento que se hacen resistentes también a los insecticidas y hay que estarlo modificando. Entonces, hay mucha mala orientación, diría yo, mala educación, porque en 30 años yo creo que yo tengo 26 años manejando dengue, desde 1997. Son muchos los años que se han producido estos brotes epidémicos y la población debería estar mejor informada. Pero, entonces usted ve la gente protestando para que le quiten la basura, pero cuando viven ahí tienen una cantidad de basura en su alrededor que, yo me pregunto, ¿por qué ellos mismos no la recogen y la eliminan y botan los... ¿Eso que usted mandó, qué es? Bueno, eso es para mostrar que la evolución lateral del dengue, 75% de lo que señalamos es asintomático, eso no tienen síntomas, pero son virémicos y por eso es que es tan difícil controlar un brote epidémico, porque el virus está circulando en la sangre, el mosquito lo pica y va a transmitir la enfermedad a otra persona. Sintomático 25%. De ese 25% asintomático, la mayoría, 95 a 99%, va a tener un síndrome febril, que no hay que internarlo. Y solamente dengue severo va a haber de 1 a 5%, del cual debe sobrevivir 95 a 99.5%. Solamente se debe morir de medio 0.5 a 5%. Así que la mayoría deben sobrevivir. Desgraciadamente, en nuestro país la mortalidad es alta y ha sido alta por siempre. Este es el país que más mortalidad por dengue tiene de todos los países de la región, pero no de ahora, desde hace más de 20 años. Somos número 1 en tasa de mortalidad. Entonces, ese es un problema de los protocolos, es un problema de que el médico tiene que estar al lado del paciente durante 3 días, las 24 horas, tiene que amanecer con el paciente para que no se le muera. Y eso generalmente es un poco, vamos a decir, la mayoría tiende a rehuir esa responsabilidad. Entonces tú ves que hay médicos que dicen, a mí nunca se me ha muerto un dengue, porque cuando le llega un paciente grave, se lo mandan para otro. Entonces, obviamente, igual que el centro de salud, a veces uno ve declaraciones de algunos médicos que son directores de centro y dicen, aquí nunca se ha muerto un dengue. Claro, porque cuando te llega grave, se lo manda al Arturo Grullón, un ejemplo, que es un hospital de referencia. Como el muchachito aquel. Pero se puede realmente hacer el trabajo y no tener mortalidad. Por mucho tiempo nosotros manejamos dengue y hubo una vez que hubo un reconocimiento al Hospital Arturo Grullón por haber reducido la mortalidad a nivel, comparando con los hospitales a nivel nacional. Fue el hospital que mayor reducción de mortalidad, menos mortalidad tuvo por dengue en el 2015 a 2016. Y yo creo que desde esa fecha hacia acá, el Hospital Arturo Grullón es uno de los centros que mejor maneja el dengue. Doctor,
Debo reconocer aquí públicamente de que las explicaciones que da el doctor son unas explicaciones didácticas y además entendibles para cualquier segmento de la población, que ojalá la gente reproduzca este programa, porque sobre todo el doctor ha dejado entrever algo clave y es la prevención, que es lo esencial. La pregunta que él hace de los 10.080 minutos en la semana, hay que ser honesto, la gente no hace eso. Aquí cada quien le deja a las autoridades de lo de la basura y la cosa. Y uno vive en barrio y uno ve los callejones llenos de agua con esta lluvia y nadie le interesa eso, por un problema de educación, que es lo que el doctor deja entrever en el fondo, y yo lo comparto 100%. Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Es cierto que ese fuñido mosquito tiene una hora específica de salir a picar porque no lo hacen el día entero? Sí. Generalmente en la mañana hasta la tardecita. No di que en la tarde, en la noche. Sí. Di que en la mañana no sale. Sale. Realmente, teóricamente, te puede picar en cualquier momento. En cualquier momento. Pero tiene un patrón de comportamiento que es más usual en determinado horario del día. Pero teóricamente, si aquí hay un mosquito ahora y anda por ahí, te pica y tiene el virus, lo va a transmitir. Te puede transmitir. Entonces, el virus. Para complementar, ¿cómo evita una familia, una persona, confundir la chikungunya, por ejemplo, del dengue? Y cuando uno sabe que el mosquito que lo produce también, ¿o es otro tipo de mosquito? No, el mismo mosquito. El mismo. Es el mismo. Lo que pasa es que el cuadro clínico es diferente. Cuando yo decía que no importa en los primeros 48 horas, si el paciente tiene dengue confirmado por laboratorio o si no tiene, el tratamiento es igual, es básicamente igual, hidratación, lo mismo que si tuviera gripe. Obviamente que si un niño está tosiendo, yo no voy a pensar en dengue, yo pienso en otra cosa. Aunque se dice que tú puedes tener dengue y puedes tener COVID, eso casi sería como sacarse la loto, que coincidiera el periodo de incubación del dengue con el periodo de incubación del COVID. Ahora, tú puedes tener gripe o COVID y si te pica un mosquito a los 3 días de tú tener gripe y ese mosquito tiene el virus, posteriormente tú vas a desarrollar dengue también. De igual manera, si tú tienes dengue y te da un beso, un abrazo con alguien o alguien te tose al lado que tiene el COVID, pues te puede pegar el COVID, pero usualmente eso no es frecuente. Ahora, independientemente de eso, lo importante es la hidratación oral en los primeros 3 días. En el chikungunya, ¿cómo yo me voy a dar cuenta? Bueno, el chikungunya no produce tanta disminución de plaquetas como es el dengue y produce afectación de las articulaciones, artralgias, artritis, o sea, y no produce choque. El paciente con dengue se puede chocar. Entonces, el prurito para determinar si es dengue o no es dengue no tiene que ver con la prueba de laboratorio, tiene que ver con que si tú tienes los síntomas de alarma, los signos de alarma, para ponerte líquido endovenoso. Porque el otro problema que está pasando ahora es que como todo el mundo va en el proceso febril al hospital o a la emergencia, le ponen un suero y lo ingresan sin criterio de ingreso, porque no hay necesidad de ingresar una persona que tenga fiebre. Y si tiene vómito y no es signo de alarma y no durante el periodo crítico, no hay por qué ingresarlo. Y lo que se ha visto a nivel mundial es que los pacientes que reciben líquidos tempranamente evolucionan peor que los que se hidratan por la vía oral. Entonces los líquidos además se deben usar cuando son absolutamente necesarios y eso generalmente en el dengue va a ocurrir a partir del 3er día, si es necesario, porque no todos los casos que le den dengue se van a complicar, ni todos van a meritar. A ti te puede dar dengue y a los 3 días te cae la fiebre y recupera tu apetito, te sientes bien y no tienes ningún problema porque tú estás tolerando la vía oral. Entonces el criterio es, si no tolera la vía oral, si tiene los signos de alarma que son vómito persistente y dolor abdominal fijo. Y yo quisiera como que la población captara eso, ¿verdad? Y los medios de comunicación, porque lamentablemente vemos muchísimas entrevistas a especialistas
Y cada vez que tú le preguntas a una gente cuáles son los signos de alarma y por qué debía al hospital, porque si tiene fiebre, si tiene un sarpullido. No, hombre. En estos días escuché a una especialista decir que el paciente asintomático se puede agravar en 2 horas. Oye, pero si no tiene síntomas, ¿cómo se va a agravar? Si asintomático por definición es que no tiene síntomas. Entonces, hay un pánico entre la población y por eso es que todo el mundo está corriendo para la emergencia. Entonces, cuando se abruma tanto el área de emergencia y los médicos toman una conducta liberal de internar a todo el mundo, como aparentemente está pasando, a todo el que piensan que tiene probable dengue lo internan, entonces va a ser difícil detectar el paciente grave. Doctor, ¿por qué si en el año entero hay mosquitos, hay una temporada específica del dengue? Siempre hay dengue. Lo que pasa es que el comportamiento endémico es diferente al comportamiento epidémico. Endémico es lo esperado por un periodo de tiempo determinado. Ahora, ¿por qué hay diferencia entre cada 2 o 3 años? Porque aumenta la cantidad de personas susceptibles. Cuando ya le ha dado dengue más o menos al 80%, 85% de la población, comienza a bajar la incidencia de casos de dengue. Entonces, cada 2 o 3 años nacen más niños, lo que no le dio en la epidemia el año anterior también sigue siendo susceptible, se van sumando todo eso y crea una masa de población susceptible, que cuando lo pique el mosquito le va a dar el dengue. ¿El dengue repite? Sí. ¿A una misma persona? Sí, y es peligroso cada vez que le da. Son 4 virus que hay, el 1, 2, 3 y 4, como se llaman, ¿no? Cuando te da el 1, no te va a repetir el 1 y el 1 te va a proteger. Si tú tienes dengue ahora, te va a proteger por más o menos 6 meses contra los demás virus. Pero después de 6 meses o al año o a los 2 años, si te pique el 2, te va a dar dengue. Y cada vez que te da, te puede dar más grave porque hay una reacción de respuesta inmunológica que se exacerba. Entonces, ahora mismo hay una vacuna que se llama Qdenga que se está empleando en España, los turistas, y en Alemania, cuando van a viajar a una zona endémica, pues se la ponen. Eso, en este escenario de un brote epidémico, no controla la epidemia, obviamente. No es una intervención para reducir de una manera significativa el brote epidémico. Lo importante ahora mismo es eliminar los criaderos, fumigar en las áreas que sean necesarias y usar repelente y protegerse. Y el que tenga dengue, ponerle mosquitero porque durante el periodo febril, si lo pica el mosquito, le va a pegar a todo el mundo. Eso me estaba preguntando ahora Carmen Núñez, la bibliotecaria, me estaba preguntando que si ya usted nos recomienda los mosquiteros. Claro que sí. Porque su hija, paciente suya, todavía grande, ella va allá, dice Carmen Núñez, es una bibliotecaria de la Fiscalía que ya está en licencia. Ella escribió mucho, hace 20 años, ella dice, que hace 20 días le dije, no sé a quién, de una goma y que todavía están ahí. Las gomas. Una goma frente a las Mercedes, como a la escuela. Esos son hoteles de 5 estrellas para los mosquitos. Las gomas. Sí, así es. Resort. Sí, un resort. Doctor, pero perdóname, yo le decía, hacía un comentario por ahí por la villa, que hay unas gomas decorativas y tú me decías que esas gomas no presentan peligro. No presentan peligro porque están llenas de cemento, es decir, que no están vacías. Esa no representa peligro. El peligro es cualquier recipiente de agua que pueda contener agua. Correcto. Eso. Donde quiera que haya una botella, un plástico que se echa, un refresco, botella, lo que sea, que contenga. Cuando una cáscara de huevo se ve a veces en la promoción, ahí se puede
criar el mosquito. Doctor, entonces, perdón, si hubieran puesto el teléfono ahí, la gente estuviera llamando al doctor. Sí, pero que entonces no da tiempo para... Entonces me están preguntando a mí, cuando tú me ves a mí, yo quiero ponerle la atención, que tengo que dar alguna respuesta. Una de las preguntas es una simple, que si alguien se traga el mosquito que produce el dengue, como ha ocurrido... esa es buena pregunta. Pregunta desde la capital. Que si le puede... Sí, porque el mosquito a veces no se Si una persona se traga el mosquito que produce el dengue, como a veces, yo me trago algún mosquito, doctor, yo no lo veo. No. Por transfusión de sangre sí pudiera. Por transfusión de sangre. Porque en la etapa virémica, si tú tienes el dengue circulando, entonces si tú tienes el virus y haces una transfusión, pudiera transmitirse. Porque a través de la sangre. Correcto. Ok, está claro. Porque te chupa la sangre, la mosquito hembra, para alimentarse y reproducir su huevo, necesita chuparte de la sangre. El mosquito macho no transmite el pero yo no quiero saber de los mosquitos machos. No, son las hembras que lo producen. Son las hembras. Oye, qué mal. El macho no, es la hembra que lo produce. Eso es lo que yo estoy explicando. Claro. Doctor, pero hay una confusión en cuanto a lo que es gripe, dengue y también influenza. Sí. Porque hay una confusión, incluso hasta los mismos médicos a veces tienden a inventar lo que es la parte de diagnóstico. ¿En qué se basa la situación, a menos que también la ciudadanía tiene esa confusión? ¿En qué se basa lo que es esa situación de que podrían confundirse? Esos 3 virus dan lo mismo. Bueno, lo que dan es malestar general, dolor de cabeza, fiebre. Eso es igual. Por eso no tiene importancia, yo como clínico, saber si un niño tiene dengue hoy en su primer día de fiebre para tratarlo, porque el tratamiento no va a cambiar. Yo no veo la necesidad de que las madres con los niños salgan corriendo porque tengan fiebre. Porque cualquier proceso infeccioso, viral o bacteriano, pero sobre todo viral, va a producir mucha fiebre. Entonces es igual, porque el manejo, fuera importante saber en el primer día si es dengue o no es dengue, si yo tuviera una intervención terapéutica, si es dengue yo le voy a dar esta medicina para que se sane rápido. No existe esa medicina. El manejo es idéntico. Y si es idéntico, ¿por qué mortificarse? ¿Por qué desarrollar pánico? ¿Por qué salir corriendo? Lo otro es que se genera lo que se llama la fiebrefobia. Eso lo generamos los pediatras, diciéndolo a los padres, oye, cuidado si le da fiebre. Si le sigue fiebre, tráemelo mañana. Levántate a las 6 de la mañana y ve si tiene fiebre a las 12. Entonces tú ves las madres que no duermen, tomándole la temperatura cada 6 horas, pues si le da fiebre, pues si convulsiona. Hace más de 10 años que las convulsiones febriles no se tratan. Porque el tratamiento es peor que la enfermedad. Y las convulsiones febriles no dejan secuelas normalmente, convulsiones febriles, que no son complejas y que duran menos de 5 minutos. No hay que hacer nada, lo único que hay que hacer es poner al niño del lado derecho, porque en la convulsión muchas veces vomitan y la broncoaspiración, que se traguen el vómito, es lo que lo va a matar, pero la convulsión no. Y la mayoría de las veces, esos niños no vuelven a convulsionar nunca en su vida, ni que les sube la temperatura a 40. Entonces, que le sube la temperatura a 40 no convulsionan. Al menos que tenga una predisposición genética. Y a veces no convulsionan, más nunca convulsionan una sola vez. Entonces, ese miedo que pudiera decir, bueno, tiene fiebre, hay que salir corriendo. No hay que salir corriendo. Pues sí, yo salgo corriendo. Usted le da su hidratación oral, le da su calmante para la fiebre. ¿Y eso de bañarlo con agua fría? No, fría no, porque le va a producir un rebote. Y va a poner más fiebre de la que tenía antes de darle el baño frío. Pues yo he visto médicos en emergencia a niños que lo bañan en agua fría para bajarle la fiebre. En agua natural de la llave. En agua templada pudiera ser, un poquito tibia, pudiera ser. Ya no se recomienda tanto. Eso era una práctica muy frecuente. Yo me llevo lo que diga el doctor ese, lo que diga ese que yo me llevo. Pero que yo soy un científico. Doctor,
Me preguntan ahí también, voy a aprovechar por último. No, pregunte todo lo que usted quiera. Oiga, doctor, la masa, la grande masa, que usted sabe que es así, que no tiene cultura de hospitales, de clínicas, en esos campos, en esa loma, enfrenta un tema de este tipo con ají morrón y con guayaba sancochá. Qué buena pregunta. Y una paloma. Explíqueme eso. Y sopa de paloma. No, pero esencialmente eso que yo digo es más popular, lo del ají morrón. Exacto, es cierto. Mira, qué buena pregunta, porque me faltaba comentar que el dengue no es una enfermedad de las plaquetas. O sea, el dengue no importa lo que bajen las plaquetas. Las plaquetas bajan normalmente en el dengue después del tercer día. Y después del séptimo día comienzan a subir. Entonces, no importa qué tan bajo bajen la plaqueta, qué tanto desciendan la plaqueta, eso no va a ocasionar ningún problema. Entonces, no hay que mortificarse porque tenga la plaqueta baja. No va a sangrar porque tenga la plaqueta baja. Quienes sangran en el dengue son los que se chocan. Y tú evitas el choque cuando presenta los signos de alarma, que son el vómito persistente, dolor abdominal persistente. Si tiene eso, tú vas inmediatamente al centro de salud, te comienzan a poner líquido y en 48 horas tú debes estar bastante recuperado y fuera de peligro. Y las plaquetas van a subir. Si no se hace eso y te mete en choque, entonces ahí se produce la hemorragia y el sangrado. Pero no es porque tenga la plaqueta baja, es porque te chocaste. Entonces el ají morrón y la sopa de paloma y todas las cosas de guayaba y lo que sea, no hacen nada, lo único que se va a sentir mal, porque tú has vivido el ají morrón, tú has tomado el jugo. No, yo no. La pasada semana salió una persona. Debe ser muy desagradable. Este señor sí. Ese señor sí. Y no le encontraba la paloma porque ese señor sí, todos yo tenían el dengue, porque parece que uno le transmitió 8 personas en la misma calle, ahí en Los Pepines, y salieron a buscar paloma. Y la paloma no apareció. Doctor, hay un tema que no debemos... Y eso es la paloma en sopa, eso es lo más malo del mundo. Hay un tema que no debemos dejar pasar por alto, que es la muerte neonatal en estos momentos. Porque el día pasado se decía que se había muerto en un mes más de 36, o sea, que son natimuertos. Sí. Pero, ¿por qué tanta frecuencia de tantas muertes neonatales? Calidad asistencial deficiente. Nosotros solamente Haití tiene una mortalidad más alta que nosotros, neonatal. Nosotros tenemos la mortalidad más elevada de Latinoamérica, neonatal. ¡Qué vergüenza! Es una verdadera vergüenza. Wow. Obviamente que es una vergüenza y no debería ser, pero el desarrollo económico no necesariamente va a la par con la calidad asistencial en materia de salud, ni siquiera con la eliminación de la pobreza, no necesariamente. Pero la mortalidad neonatal tiene que ver con la calidad asistencial mala que se da en nuestros centros de salud. Eso es, mira, el 46% de las muertes maternas y el 40% de las muertes neonatales ocurren en las primeras 24 horas del inicio del parto y las siguientes 24 horas después del parto. En ese lazo de 48 horas ocurre el 46% de las muertes maternas, que es de la más alta de la región. Demasiado. Y el 40% de la muerte neonatales. ¿Qué implica eso? Que tenemos que mejorar la asistencia durante ese periodo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, no se cumplen los protocolos, no hay una buena supervisión, deben existir comités de mortalidad que revisen los expedientes y traten de ver si era una muerte evitable, cómo se pudo haber evitado. La OPS, la Oficina Panamericana de Salud, dice que el 80% de las muertes maternas y neonatales son evitables. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Pongámonos a pensar.
Ya usted lo dijo. Doctor, muchas gracias. Usted tiene que venir más a menudo porque que la verdad que ha dado cátedra. Y uno se ha quedado, bueno, más conforme después de esto. No, y sobre todo una orientación adecuada para uno. Muchas cosas que yo no las sabía. Muchas cosas yo no las conocía. ¿Estamos en la orden? Usted no quiere salir de su casa, ya está muy cómodo. Ahí está solamente. Y por suerte, Bélica, por suerte, doctor, y se lo agradezco, que este señor deje de beber ají morrón con guayaba sancochada, que deje eso. Bueno, pero quizás tiene un beneficio adicional que no También, conocemos. Bueno, también. Sí. Principalmente la guayaba. Julio Cabrera, pediatra, dio hoy cátedra de lo que es el dengue y qué deben hacer las madres. Mañana, después del mediodía, completa esta entrevista en YouTube, Bélgica Suárez TV. Usted la busca ahí, la manda, yo la voy a reproducir y a compartir con medio país. Porque es una emergencia, hay que reproducirla. Muchas gracias, doctor. Bien, gracias a ti. Encantada. Un placer. El doctor está en la Clínica Corominas, aquí en Santiago. Bueno. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos.